¿Alguna vez has sentido que trabajas de sol a sol, sudando cada moneda, pero tu cuenta bancaria sigue marcando números rojos al final del mes? ¿Has llegado a pensar que quizás naciste con una especie de maldición financiera que no te permite prosperar sin importar cuánto te esfuerces? Tal vez hoy estás ahí, mirando el recibo de la luz con angustia o contando las monedas para el transporte. Esta es la historia de Esteban David Quintana, un hombre de 34 años que vivía en un humilde cuarto alquilado en el barrio de Itaquera, en Sao Paulo. Esteban, de complexión delgada, manos endurecidas por el cemento y una estatura de 1,68 m, trabajaba como ayudante de albañilería. Su vida era una lucha matemática imposible. Ganaba 2.200 reales mensuales, pero sus gastos fijos, entre renta, comida básica y el envío de dinero a su madre enferma en el campo, sumaban 2.300. Esteban vivía en un déficit constante de 100 reales mensuales que cubría con préstamos informales de intereses abusivos. El momento de quiebre absoluto ocurrió el 14 de junio de 2025. Ese día, Esteban regresó a su cuarto después de una jornada de 10 horas, cargando bultos de 50 kilos, solo para encontrar que le habían cortado el agua y que el dueño del lugar le daba 3 días para liquidar una deuda acumulada de 550 reales. Se sentó en su cama de resortes vencidos y lloró. No lloró por tristeza, sino por una rabia impotente contra un sistema que parecía devorarlo. En su desesperación, abrió una vieja Biblia que le había regalado su abuela, y aunque no era un hombre de mucha práctica religiosa, susurró: «Señor, no puedo trabajar más de lo que ya trabajo. Si el esfuerzo fuera la clave, yo ya sería millonario. Enséñame a trabajar diferente». La pobreza no siempre es falta de dinero. Muchas veces es un exceso de actividades que no producen frutos, alimentado por el miedo a soltar lo poco que tenemos. Esa misma noche, mientras buscaba en Internet cómo ganar dinero extra en un café Internet barato, se topó con un concepto que cambiaría su ADN: la ley de Pareto, o la regla 80-20. El concepto decía que el 80% de tus resultados provienen de solo el 20% de tus esfuerzos. Esteban, con su mente práctica de constructor, tuvo una iluminación. Analizó su vida con una honestidad brutal. Se dio cuenta de que el 80% de su tiempo lo pasaba haciendo tareas de bajo valor: cargar escombros, limpiar herramientas, esperar órdenes, que solo le daban el 20% de su sustento. Pero había un 20% de su tiempo en el que ayudaba al maestro de obra a interpretar planos y a hacer acabados finos de carpintería, y era ese conocimiento el que realmente tenía el potencial de sacarlo del pozo. Sintió en su corazón que Dios le estaba mostrando un camino de eficiencia, no de sacrificio ciego. El 15 de junio, Esteban tomó una decisión arriesgada. En lugar de buscar otro empleo de carga pesada para pagar su deuda, utilizó sus últimos 50 reales para imprimir 100 volantes sencillos que decían: Esteban Quintana, especialista en reparaciones finas y acabados de madera. Soluciones rápidas, resultados eternos. Dedicó solo 2 horas al día, su 20% de tiempo libre, a repartirlos en las zonas residenciales más prósperas de la ciudad, enfocándose solo en casas que tenían jardines descuidados o cercas de madera rotas. No se trata de trabajar más duro, sino de trabajar en lo que Dios ya bendijo con tu talento. El milagro silencioso no tardó en aparecer. El 20 de junio, una mujer llamada Beatriz
Lo llamó para reparar una puerta de roble tallada que nadie quería tocar por miedo a arruinarla. Esteban aplicó toda la paciencia y el detalle que había aprendido observando a los viejos maestros. Trabajó 4 horas y cobró 450 reales. En una sola tarde, ganó casi lo mismo que en una semana cargando cemento. Entendió la revelación. Dios le estaba multiplicando el fruto porque estaba enfocando su energía en la calidad y no solo en la cantidad. Pagó su deuda de la renta ese mismo día y por primera vez en 3 años durmió sin el peso del desalojo sobre sus hombros. Durante los siguientes 3 meses, de julio a septiembre de 2025, Esteban aplicó la regla 80-20 a todo. Identificó que el 80% de sus clientes problemáticos le quitaban el 80% de su tiempo y solo le daban el 20% de ganancia. Con valor, empezó a decir no a los trabajos mal pagados y sí a los proyectos que requerían su habilidad específica. Su despertar espiritual fue entender que su tiempo era un recurso sagrado del cual debía ser un buen administrador. Para octubre, Esteban ya no alquilaba un cuarto. Había rentado un pequeño local que servía como taller de restauración. Decir no a lo bueno es la única forma de tener espacio para decir sí a lo excelente. La transformación de su realidad financiera fue medible y asombrosa. Para diciembre de 2025, Esteban Quintana, el hombre que no tenía para pagar el agua, había generado ingresos netos por 14.800 reales mensuales. Había contratado a 2 jóvenes del barrio de Itaquera, enseñándoles no solo carpintería, sino la mentalidad de enfoque. Les decía siempre, no busquen estar ocupados, busquen ser efectivos para el reino. Su madre recibió por Navidad no solo el dinero para sus medicinas, sino un boleto de avión para pasar las fiestas con su hijo en un departamento digno, con agua caliente y ventanas que daban al sol. El punto de quiebre definitivo llegó en marzo de 2026. Una constructora importante lo buscó para encargarle todos los acabados de madera de un nuevo complejo de edificios de lujo. El contrato era por 96.000 reales, distribuidos en 6 meses. Esteban, sentado en su oficina, recordó la noche en la que solo tenía 70 centavos en el bolsillo y un aviso de desalojo. Se dio cuenta de que la gracia de Dios no había caído del cielo en forma de billetes, sino en forma de sabiduría, para discernir dónde poner sus manos. Había pasado de ser un empleado miserable a un empresario libre, porque entendió que el 80% de la bendición está en el 20% de la obediencia enfocada. La provisión divina no es mágica, es la respuesta de Dios a una vida que pone orden en sus prioridades. Hoy, Esteban David Quintana es una referencia en su comunidad. Su empresa, Quintana Acabados, tiene una facturación anual que supera los 250.000 reales. Pero si le preguntas su secreto, no te hablará de finanzas, te hablará de fe. Te dirá que el 80% de su éxito se debe a ese 20% del día que dedica a la oración y a la planificación estratégica antes de tocar una sola herramienta. Se ha convertido en un hombre que no corre tras el dinero. El dinero lo sigue a él porque él sigue un propósito. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo de tu vida estás desperdiciando en tareas que no te acercan a la vida que Dios soñó para ti? Tal vez estás ahí, exhausto, creyendo que el siguiente turno extra será la solución, cuando lo que realmente necesitas es detenerte, evaluar y enfocar. La regla 80-20 no es solo una técnica de negocios,
Es un principio de mayordomía. Dios te dio una chispa especial, un talento único que representa ese 20% capaz de transformar tu realidad entera. No dejes que el ruido de la ocupación ahogue la voz de tu productividad. Mira tu situación actual con los ojos de la fe. Si Esteban, con solo una caja de herramientas vieja y un volante impreso, pudo cambiar su destino en 6 meses, ¿qué te impide a ti empezar hoy? La redención financiera empieza con una decisión mental y espiritual. Dejar de ser un esclavo del mucho para convertirse en un maestro del importante. No permitas que el miedo a perder lo poco que tienes te impida ir por lo mucho que Dios tiene preparado para los que administran bien su tiempo y su talento. Tu milagro no está en lo que te falta, sino en el uso correcto de lo que ya tienes. Si hoy sientes que es momento de dejar de dar vueltas en el desierto de la escasez y empezar a caminar hacia tu tierra prometida, te invito a sellar este compromiso. No es un acto de magia, es un acto de voluntad. Escribe en los comentarios: enfoco mi fe en lo que da fruto. Al hacerlo, estás rompiendo con la mentalidad de agotamiento y aceptando la mentalidad de abundancia. No olvides suscribirte a El Eco de la Bondad y compartir esta historia con alguien que hoy esté a punto de rendirse bajo el peso del cansancio. Recuerda que tu vida es demasiado valiosa para gastarla solo en sobrevivir. Que el camino se abra ante tus pies y que la sabiduría del cielo guíe cada uno de tus pasos hacia la libertad. Nos vemos en el próximo relato, donde descubriremos que con fe y enfoque, lo imposible es solo el principio de una nueva historia.